Buenos días, amigos. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda sobre la vida y la obra de Rafael Alberti. Como vosotros conocéis, el año pasado se celebró un homenaje central en el Palacio de Congresos de Madrid con motivo de haber cumplido Rafael sus 20 años, sus 90 años, ojalá fueran 20. Después, en el Escorial, se celebraron en el marco de los cursos de verano un curso especial sobre Rafael que se titulaba Retorno a Rafael Alberti. Y en otros lugares de España se han celebrado también diversos homenajes, incluso algunos fuera del extranjero. Pero faltaba el que querían dedicarle sus camaradas de partido, y acordaron hacerlo en el marco popular de esta fiesta. Como los que van a intervenir van a hablar suficientemente sobre Rafael y sobre su obra, yo solamente quiero deciros, para comenzar, que si para las gentes en general Rafael sigue siendo una figura casi mítica, para los comunistas especialmente es sobre todo un símbolo de la lealtad. Rafael Alberti, a pesar de los avatares de su vida y de los últimos naufragios que a mucha gente les ha dejado a la deriva, es un hombre que no ha cambiado jamás su corazón de sitio y que afortunadamente le podemos seguir llamando camarada. Yo recuerdo que hablando un día con él me decía que la bondad de las ideas, que no tenían por qué cambiar, que no hayan cambiado para nada, y que estas ideas, la esencia de estas ideas, deben estar y están por encima de los hombres, de los partidos o de los estados que las malgastaron, que las pervirtieron y que asesinaron una de las utopías más nobles de nuestro tiempo. Rafael es una leyenda viva, es un fenómeno social. Es curioso que cuando se sale con él por la calle, hasta los chicos dicen a sus madres: mira Rafael, mira Rafael. Y repito, para nosotros es un gran orgullo que siga siendo militante del Partido Comunista de España. Es al mismo tiempo un ejemplo de voluntad y de trabajo. A pesar de sus años, ya va a cumplir dentro de poco 91, él sigue trabajando con mucha ilusión, tiene proyectos para el futuro como si fuera a ser eterno. Los compañeros que van a participar en esta mesa van a ser Francisco Caudé, profesor titular de literatura en la Universidad Autónoma de Madrid, que ha escrito libros, entre otros Las cenizas del Fénix y otros trabajos sobre Galdós, en el cual es un especialista, y en los cursos de verano del Escorial tuvo ya también una intervención sobre el retorno a Rafael bajo el título de Política de Compromiso. Va a intervenir también Mirta Núñez, profesora titular de la Universidad Complutense, que es especialista en la prensa de guerra y escritora al mismo tiempo. Ha escrito un libro, Prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española, y otros ensayos. Y por último intervendrá Gonzalo Santonja, profesor titular también de la universidad. Ha escrito diversos libros, es escritor, algunos de ellos Del lápiz rojo al lápiz libre, otro República de los libros, y finalmente uno que está ahora en circulación, La novena revolucionaria de Kiosco, que obtuvo el premio Ortega y Gasset en 1991. Fue director de los cursos de verano, el curso que se daba para Rafael Alberti en la Universidad Complutense, en los cursos del Escorial. Entonces vamos a comenzar dando la palabra a Paco Caudé. Muchas gracias. Ponte si quieres. Yo me voy... Ponte si quieres para eso. Yo voy a hablarles de Rafael Alberti durante los años que van de 1927 a 1935. Son unos años muy importantes de la historia de España, donde se produjeron toda una serie de cambios políticos y sociales y también culturales. Alberti experimentó durante ese periodo de tiempo toda una serie de cambios que corrían parejas con los cambios que la sociedad española en general estaba también experimentando.
Alberti, que había escrito hacia 1922 Marinero en tierra, un libro hasta cierto punto muy inocente, muy ingenuo, lleno de dolor por haber salido del mar gaditano, pero al mismo tiempo lleno de un espíritu cristalino, entró hacia 1927 en una crisis muy compleja y muy difícil, desconcertado y desesperado, sin saber bien qué camino tomar. El tiempo paradisíaco de su infancia, el espacio mítico de la provincia gaditana, se le hizo añicos, se le rompió. La expresión de Alberti se empezó a volver entonces huraña y hasta violenta. En 1927 había escrito sobre Los Ángeles y en 1929 Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, que son dos manifiestos de dicha crisis interior. Pero al mismo tiempo, coincidiendo con esos años que van de 1927 a 1929, años en los que, por otra parte, en España empieza a haber una resistencia cada vez más fuerte a la dictadura de Primo de Rivera, pues bien, en esos años el tema del vacío se convirtió, como ha estudiado algún que otro crítico, en la metáfora poética de la crisis de Alberti, que aparece, repito, en los dos libros ya mencionados y en particular en Sobre los Ángeles. Pues bien, en 1927 y 1929 se agudizó en España, como decía antes, la crisis social y política que terminó con la dictadura de Primo de Rivera, crisis que por otra parte se remontaba a las crisis de los años 1909 y 1917, y a lo largo de esos años la monarquía de Alfonso XIII empezó a entrar en una situación que abocaría en 1931 al final de la dictadura. El desprestigio de la monarquía hacia 1927-1929 fue cada vez mayor, y este desprestigio se fue acentuando en los medios intelectuales y obreros, cundiendo, sobre todo en 1929, en todo el país una gran protesta. Interesantemente, en esa protesta participaron también los estudiantes universitarios. Rafael Alberti, que se había movido en círculos intelectuales, recuerda en La Arboleda Perdida cómo el ambiente de protesta y de combate en las calles fue calando en su persona y cómo hacia 1929 pasó de la indiferencia política a la toma de conciencia política. La crisis interior, personal, individual, y la crisis exterior, la crisis colectiva, la crisis de España, se juntaron en él, y de esa coincidencia nació una nueva expresión poética. Alberti se convirtió a partir de entonces en un poeta civil, en un poeta en la calle, en un poeta comprometido. Así dio comienzo un proceso de ruptura con el pasado, con lo que llamaré un espacio y un tiempo mitificado, el del medio burgués familiar o pequeño burgués al que pertenecía, el mito de los años de su inocencia marinera y aquel paraíso perdido. Decía Alberti en La Arboleda Perdida, aquel paraíso perdido de mis años recientes, mi clara y primitiva y primerísima juventud, alegre y sin problemas, que se puede ver sobre todo en Marinero en tierra, dio paso a una ruptura con la educación religiosa de esos años y al mismo tiempo con una Andalucía clasista y folclórica falsamente populista. La primera muestra poética de esa ruptura fue con Los zapatos puestos tengo que morir, también con este poema conocido como la elegía cívica,
escrita en enero de 1930. Esta elegía la relación Alberti en la Ribera perdida con los clamores que se oían en toda España contra la monarquía de Alfonso XIII, y confiesa Alberti en el primer tomo de sus memorias, palabras de Alberti: me sentí entonces, en 1930, a sabiendas un poeta en la calle. Intenté componer versos de 300 o 400 sílabas para pegarlos por los muros, adquiriendo conciencia de lo grande y hermoso de caer entre las piedras levantadas, con los zapatos puestos, como desea el héroe de la copla andaluza: con los zapatos puestos tengo que morir, que si muriera como los valientes hablarían de mí. Con los zapatos tenía que morir se tituló, continúa Alberti, el primer poema que me saltó al papel, hecho ya con la ira y el hervor de aquellas horas españolas, y añadía: desproporcionado, oscuro, adivinando más que sabiendo lo que deseaba, la elegía cívica de 1930 señala mi incorporación a un universo nuevo por el que entraba a tientas sin preocuparme si quisiera a dónde me conducía. Y en otro libro, El poeta en la España de 1931, decía también, refiriéndose a la elegía cívica: poesía subversiva de conmoción individual, pero que ella anunciaba turbiamente futuros caminos. En definitiva, como dice otro camarada, Javier Abril, en un prólogo a un libro de Alberti, Consignas de 1933, la elegía cívica estaba henchida de intuiciones sobre la suerte y descalabro que iba a correr el régimen de opresión monárquico-dictatorial. Se refería a la dictadura de Primo de Rivera y a la monarquía de Alfonso XIII. Pero esta impresión aparecía todavía entonces en términos anarquistas, un tanto dinamiteros y desaforados. Esta actitud también se puede ver en su famoso drama de Alberti, El hombre deshabitado, publicado en los primeros meses de 1931. Y sobre todo en una obra de teatro que en realidad es un gran poema, dedicado a la figura de Fermín Galán, que se estrenó en junio de 1931. Como todos sabemos, Fermín Galán fue uno de los héroes del primer republicanismo que fue asesinado por la monarquía de Alfonso XIII. Esta obra duró en cartel muy poco tiempo y, a pesar del poco éxito, sirvió para que Alberti diera definitivamente un paso más, o un paso definitivo, más bien dicho, paso definitivo hacia su compromiso político. La importancia de esta obra es tal que me voy a detener un poquito en ella, porque Fermín Galán era también gaditano. Lo que pasa, como Alberti, lo que pasa es que Fermín Galán, a diferencia de la infancia de Alberti, la infancia de Fermín Galán estuvo muy unida a la vieja tradición liberal y republicana. Y entonces, Alberti da la impresión en este poema de tener una especie de deseo de cambiar su infancia marinera, la infancia de marinero en tierra, por la infancia de Fermín Galán. En 1931, por tanto, Alberti descubre otro Cádiz. Como dice Alberti en la España, el poeta en la España de 1931, el propio Alberti dice que aquel Cádiz que descubrió era el Cádiz de la libertad, de las románticas conspiraciones y las primeras logias masónicas. En ese Cádiz vio precisamente la luz primera Fermín Galán, y ese Cádiz había cantado la copla popular: republicana es la luna, republicano es el sol, republicano es el aire, republicano soy yo. Copla que Alberti incorporó a su Fermín Galán, así como esta otra copla popular que cantaban, recuerda Alberti, en Sevilla en 1833, durante la Primera República. Qué bonita está Triana cuando le ponen al puente banderas republicanas. En Fermín Galán participaban como actores obreros, estudiantes y gente del pueblo.
y también aparecen niños, pero aquí la infancia, a diferencia del marinero en tierra, es una infancia politizada. Obreros y estudiantes gritan en Fermín Galán, gritan ¡viva la República, viva! Y un niño, tras estos gritos, dice: así cantaba Galán, ya chiquito por Cádiz, antes de ser capitán. Ahora, en 1931, Alberti parece identificarse con la infancia popular y marinera de Fermín Galán. Se identifica más con esa infancia que con la suya propia. Saca uno la impresión de que hubiera cambiado Alberti su infancia por la de ese otro gaditano, Fermín Galán. Alberti pone así en boca de un ciego estos versos: hijo del pueblo Fermín, siempre por el pueblo iba, más le gustaba la mar que la escuela y que la amiga. Habla con los marineros, canta solo por la orilla, piensa que la mar es libre y que la tierra está fija, y él quieto y triste en la tierra, hijo de pobre familia. Qué niño es Fermín Galán, niño serio sin sonrisa, niño que mira a los ojos sin saber a dónde mira. Y poco después el romance del ciego continúa rememorando la infancia de Fermín Galán. El buen Fermín aislado crece en su isla, no sabe qué le pena ni lo que le desanima, siente que el cielo no es grande. Vedle por los malecones callado y por compañía, un libro que siempre abre pero que apenas si mira. No sabe por qué su hijo pasa en silencio la vida. De azul, oyéndolo todo, Cádiz está de rodillas. En fin, quería simplemente destacar la importancia de este libro, Fermín Galán, y cómo la lucha contra la dictadura de Primo de Rivera y contra la monarquía alfonsina tuvo en Alberti un valor resolutivo, en cuanto que le permitió superar la crisis interior y al mismo tiempo que se politizó, que fue al encuentro de las masas, halló una salida al arte egoísta, a un arte que mantenía una relación un tanto artificial con el folclore. Como dice Javier Abril en el prólogo a Consignas, Alberti se lanzó a la calle durante las revueltas estudiantiles de 1929 y 1930, participó en la quema de un kiosco muy reaccionario y todo eso fue un hecho demostrativo de que había empezado a negar la soledad individualista de los artistas puros. Alberti dio cumplida cuenta de todo este proceso precisamente también en su drama Fermín Galán. Avanzando el tiempo, ya proclamada la República en abril de 1931, a los pocos meses emprendió un viaje becado por la Junta de Ampliación de Estudios a Francia, Alemania y a la Unión Soviética. En agosto de 1932 presenció en Ámsterdam el Congreso Mundial contra la Guerra, que estuvo presidido por uno de los grandes escritores de la época, el gran pacifista Henri Barbusse. Entró entonces en contacto con un problema, el peligro de la guerra europea que obsesionaba a la izquierda europea en aquel entonces y al que poco después prestó particular atención Alberti en la revista Octubre. En Berlín entró en contacto con los medios intelectuales alemanes muy proclives al marxismo y en 1932 emprendió un viaje a Moscú que tendría en él una enorme importancia, porque ahí entró en contacto también con poetas, escritores, con intelectuales, comunistas y se relacionó con la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios. En 1933, de regreso a España, hizo una escala en Berlín donde fue testigo de terribles actos antisemitas nazis, cosa que también recuerda María Teresa León en su libro Memoria de Melancolía. En 1933, Alberti fundó en España la revista Octubre, que fue el ejemplo más importante de lo que puede dar de sí una revista comunista. A partir de 1933, como dice Alberti
en la arboleda perdida, un nuevo concepto del pueblo cada vez se iba haciendo menos vago, menos folclórico, es decir, más directo. En 1933, un año en el que ya la República empieza a tener graves problemas, de vuelta del viaje de casi 2 años por Europa que acabo de describirles, escribió un poema muy importante titulado Al volver y empezar. Importante porque se trataba de un durísimo alegato contra el fracaso de la reforma agraria y en general contra la política social de la Segunda República, que en el fondo era una política burguesa. El poema terminaba con este pareado que era una muestra del compromiso adquirido por Alberti con los desheredados y al mismo tiempo una clara declaración de guerra. El pareado decía, vine aquí y os escupo, otro mundo he ganado. A partir de 1931, fue escribiendo, aparte de la elegía cívica, otra serie de poemas que recogió en los libros del poeta en la calle y de un momento a otro. Todos estos poemas son ya poemas de ruptura con la clase a la que el propio Alberti pertenecía. Y un ejemplo de esa ruptura es quizás dos ejemplos, son estos 2 poemas, uno de ruptura con los propios padres de Alberti, un poema del que voy a leer simplemente unas estrofas. Os marcháis, viejos padres, viejas madres y tíos, con vuestro Dios lo mismo que vosotros, con vuestras regias vírgenes y santos. Os marcháis, os hundís todos juntos, derrotada familia de ladrones. Y en otro poema, Siervos, mostraba a Alberti la solidaridad con los desheredados. Siervos, viejos criados de mi familia vinícola y pesquera, con grandes portalones de bodegas abiertos a la playa, amigos, perros fieles, jardineros, cocheros, pobres arrumbadores, desde este hoy en marcha hacia la hora de estrenar vuestro pie la nueva era del mundo, yo os envío un saludo y os llamo camaradas. Venid conmigo, alzaos. El compromiso, por tanto, de Alberti es total, es completo, es absoluto. A lo largo de esta época, la poesía de Alberti fue comprometiéndose más y más a medida que la situación política española iba entrando en unas etapas que la llevaron al Bienio Negro, luego al Frente Popular y finalmente al estallido de la guerra. Es muy interesante ver cómo la poesía de Alberti va incorporando toda una serie de palabras nuevas. Es muy interesante a veces cuando uno lee poemas también fijarse en el vocabulario. Y vemos, si comparásemos unos libros, los primeros libros de Alberti con estos últimos libros, los libros de los años 30, cómo la palabra siervos, la palabra camarada, las palabras martillo y la hoz, las ideas de revolucionarios trabajadores, se incorporan oficios a sus poemas, segadores, mineros, campesinos, burgueses, banqueros, obispos, y también palabras que constituyen una red que vehiculizaba las metáforas importantísimas en toda revolución, las metáforas de la construcción del futuro anhelado. Y en sus poemas aparecen conceptos positivos, palabras cargadas de futuro como las palabras concepto, palabras emblemáticas como germen, semilla, flor, trigo, espiga. La tierra, el aquí y ahora, es el punto de referencia de la lucha, algo que ejemplifica de manera paradigmática, de manera muy ejemplar, el poema de Alberti, La lucha por la tierra. Un poema que gira en torno a 2 ejes, contrapuestos uno enfrentado al otro,
que expresan dos formas de ver el mundo completamente opuestas y cuya síntesis, la importancia de la síntesis al enfrentar esos conceptos es la conquista de la tierra, que solo se logrará con la destrucción de uno de los ejes, de uno de los polos, y ese polo está representado en el pasado por el mundo de la explotación y de la falsa religión. Con la lectura de este poema y otro luego voy a terminar mi turno. Que ya termino. Dice Alberti, dice Alberti, nos dirigíamos a Dios, le suplicábamos a voces, porque le suponíamos más arriba de los tejados y de los palomares, más allá de la espada de la última estrella. Nos habíamos repetido hasta paralizarnos que Él era el único creador de todo, pero ahora no es en ti, Señor, no es en aquellos que se venden y negocian contigo en quien pensamos. Esa patria lejana no entierra sus cimientos en las nubes, las pisamos, es la tierra. Muchas gracias. Un hombre inteligente. Y las chicas han venido las chicas tomando. Ahora toma la palabra Mirta Núñez. Buenos días. En primer lugar, agradecerles su presencia aquí, puesto que estos actos por la mañana a veces tienen sus dificultades, y hablaré brevemente sobre el tema de Rafael Alberti durante la Guerra Civil. Mi compañero Caudet os estaba comentando, y perdonad que os tutee, que cuál ha sido la evolución de ese intelectual, de ese escritor que parte de un cuidado de la pureza estética, de la versificación y su evolución hacia un intelectual comprometido. Y a esa altura llegamos a la Guerra Civil. Ya realmente desde el inicio de la década de los 30, Rafael Alberti era un intelectual profundamente comprometido, y en ese compromiso también estaba presente su esposa María Teresa León. Entonces, cuando se sublevan los militares, que es un hecho que normalmente se denomina alzamiento, pronunciamiento, fue una sublevación militar pura y dura, y en esa sublevación militar rompe realmente el Estado republicano. Durante los 3 primeros meses de la Guerra Civil, aproximadamente hasta septiembre del 36, el Estado republicano se encuentra desmoronado, se encuentra en un proceso efervescente de difícil control. Y es en ese momento en el cual Rafael Alberti le vemos al pie del cañón, poniendo toda su capacidad literaria para la causa republicana, para fortalecer la causa republicana. Tenemos el hecho de la fundación de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, aproximadamente la sección española desde febrero del 36, con unos 50 miembros en principio de esa alianza, y se pone a fondo a utilizar esa plataforma de la alianza al servicio de la causa de la República y del gobierno leal de España. En los primeros meses del verano del 36 edita una hoja volante que es el mono azul. Cuando yo les comento a mis alumnos el mono azul, les suena como una figura metafórica poco sugerente, surrealista. Se refería a ese mono azul de los trabajadores que en un determinado momento también llegó a aportar el propio Largo Caballero en su visita a los frentes de Madrid. Entonces, Rafael Alberti viste ese mono en determinadas circunstancias,
se acerca a los frentes, recita su poesía, romances populares, romances de otros poetas del momento como Play Beltrán, como Miguel Hernández. Todos paralelamente estaban trabajando por el mismo fin, el fin de defender la causa de la República. Por un lado, la Alianza y Rafael Alberti, como uno de sus principales hombres, edita ese mono azul y lo difunde personalmente a veces, otras veces simplemente con la estructura de difusión, creando esa estructura de difusión para que llegue a los frentes. Y para daros una idea de las diferencias que habría entre ese mono azul y otras publicaciones que estaban presentes en los propios frentes, muchas veces editadas en camiones donde estaba la maquinaria, es decir, que nacía en el propio frente de batalla. Pues os voy a citar las palabras de un gran amigo, que es Santiago Álvarez, que nos ha dado 5 tomos de memoria, y en uno de esos tomos nos habla de estos momentos. Era especialmente apreciado en el batallón por los combatientes más cultos, se refiere al mono azul. En esa época, el paquete que nos estaba reservado alguna vez nos los cargó en el coche Lorenzo Varela o Rafael Dieste, 2 de sus redactores, cuando no María Teresa León o el propio Rafael Alberti. O sea que el propio Rafael Alberti no solamente creaba el organigrama de difusión de la propaganda y de la cultura en el frente, sino que a veces también él mismo se encargaba de distribuir el mono azul. Por un lado tenemos este hecho que es la publicación de la Alianza de Intelectuales Antifascista, el mono azul. Y por otra parte vamos a ver cómo el propio Rafael Alberti difunde su obra a través del subcomisariado de propaganda del Comisariado General de Guerra. Bueno, esto parece un título muy largo. Hoy en día a la gente joven le suena un poco raro eso de Comisariado General de Guerra, pero realmente nos encontramos ante un paso fundamental, que es el de la evolución de las milicias iniciales que defendieron la causa de la lealtad a la República, que diríamos dieron el do de pecho en el momento fundamental, que es cuando se desmorona el Estado republicano y el ejército no puede cumplir su papel, puesto que el ejército en gran parte se había sublevado. Con lo cual, esas primeras milicias que están presentes en todo el verano del 36, a partir de septiembre del 36, cuando Largo Caballero asume la jefatura del Ejecutivo, entonces se produce una transformación en la defensa con las armas de la República y se transforma las milicias en ejército popular regular. Es esa estructura muy novedosa, muy revolucionaria, un ejército popular. Va a cambiar también lo que era la cultura, la propaganda en la zona republicana. Y en ese sector vamos a ver que existe un Comisariado General de Guerra destinado a alentar al combatiente, a infundirle moral y a organizar todo lo que era la educación, la cultura y el estímulo al combatiente, y tenía un apartado en ese organigrama que era el Subcomisariado de Propaganda. En ese Subcomisariado de Propaganda vamos a ver que se organiza una difusión de las publicaciones que editan las propias unidades, batallones, brigadas, divisiones, cuerpos de ejército, y también la llegada a los propios frentes de publicaciones como El Mono Azul o de otras publicaciones de partidos y sindicatos. Organiza, centraliza, por ejemplo, todo lo que era
los itinerarios, los vehículos, que como os podéis imaginar no es fácil en un periodo de guerra, problemas de intendencia, problemas de suministros, y todo eso queda ya en manos del Comisariado General de Guerra en su subcomisariado de propaganda. Entonces vamos a ver qué propaganda es la que llega a los combatientes. Llega una propaganda de tipo oral, de tipo escrito, visual, desde carteles, pancartas, caricaturas, propaganda cinematográfica, claro está, también, por ejemplo, películas que se hacían en España, películas que se hacían también en la Unión Soviética, fotomontajes de todo tipo. En el tema de la propaganda escrita, la prensa, ediciones como las que hacía el propio Quinto Regimiento, y cuando el Quinto Regimiento desaparece, las ediciones del comisariado, entre otras. Propaganda en actos públicos, como pudiera ser algo parecido a esto, y propaganda de tipo escenificado por